Pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son los benefactores granadinos. Estamos hablando de Pedro Atanasio Bocanegra, del pintor Bocanegra, y vamos a recorrer las parte de los templos donde él pintó y de quiénes fueron sus benefactores, de quiénes fueron sus mecenas, de quiénes les encargaron importantes lienzos, que son los que se han perdurado en el tiempo y nos hacen recorrer todo lo que es la historia de este magnífico pintor granadino. Son templos que están muy cercanos, y vamos a movernos, igual me extiendo un poco más, pero entre lo que eran los jesuitas, entre lo que es la iglesia de los jesuitas, que es la iglesia de los Santos Justo y Pastor, la iglesia de San Juan de Dios, que está a escasos 400 metros, y luego la Cartuja de Granada, que aunque está más distante, también se puede ir prácticamente, si uno tiene ganas de andar, se puede hacer andando. Es más fácil llegar a la Cartuja de Granada a veces andando que en coche, porque en coche es muy liante, porque está muy a la altura, está como si dijéramos, aunque no es el barrio del Albaicín, es la Cartuja propiamente dicha, donde está el complejo universitario, está bastante en altura, casi a la misma altura de lo que es el barrio de Albaicín, en su parte donde corona la colina albaicinera. Y vamos a acercarnos otra vez a todos estos pintores de los cuales os he hablado. Como coincidí con un gran pintor muy consolidado, me lo suelo encontrar en el mes de septiembre cuando pinta en directo escenas de edificios y de calles y de situaciones más de situaciones de como si dijéramos, hace como no voy a decir un plano, sino una pintura de calles por donde pinta las aceras, donde se ve algún personaje andando, muy pocos, las ventanas, los toldos, también es muy bonita la pintura, pero ya os digo, para mí fría. Y es un señor que tiene unos grandes beneficios por la realización de su obra y por la venta y por los encargos. Yo, en cambio, el primer pintor que vivía de la pintura que conocí era humilde, era muy pobre, se apellidaba Vaqueriza, era un niño de los que habían ido a la guerra en Rusia, era un gran pintor, había aprendido mucho, pero se había quedado allí viviendo con su señora y dando clases particulares para los que creían que tenían alguna habilidad, pues poderles enseñar. Yo siempre me acuerdo que solía estar allí, su mujer yo no sé si el caso es que su mujer no le dejaba fumar, o si lo que sucedía era que por miedo a que allí se quemara algo con todas estas cosas tan inflamables que tiene el mundo de la pintura, le decía, a fumar a la calle. Solía estar allí en la puerta del portal con su cigarro, una bata con todos los manchones, una bata blanca o entre gris y blanca, con todos los manchones de la pintura, y en uno de los bolsillos laterales solía tener muchos pinceles con la punta para arriba ya, para volver a reincorporarse en el trabajo. Y la gente que sabía, que pensaba que podía tener sensibilidad para la pintura, pues iban allí a aprender. Luego ya le asimilaron municipalmente y tuvo una escuela de pintura. Iba allí, primero te enseñaba a dibujar y luego a pintar. Yo, como no tenía en ese mundo grandes habilidades, pues no me sumergí mucho. Pero sin embargo sí que conocí a otra serie de personajes curiosos del mundo de la pintura, algunos muy consolidados, como fue Gaspar Montes Iturrioz, que lo conocí en la última etapa de su vida,
puesto que él era muy amigo de el abogado que él tenía cuando en tiempos previos a la guerra civil y no le querían pagar los cuadros, uno que luego acabó de diplomático. No puedo hablar más de él porque eso forma parte de mi intravida, y mi intravida no la cuento ahí más que lo que me apetece. Pero bueno, él, una visita que hizo Gaspar Montes Iturrioz a su amigo Luis María, que era el que conocía yo, pues tuve la suerte de conocerlo, y luego he visto por ahí en infinidad de museos. Él es de la Escuela del Bidasoa, era de Irún, falleció en el 98, yo era bastante joven todavía, bueno, no era tampoco joven, pero ya podía apreciar lo que era la pintura, y me encantaba la pintura que tenía, y cómo había Menchugal, perdona, estoy saltando una cosa de otra. Menchugal, que es ahora una de las pintoras también más conocidas y nuevamente más valoradas, que ha tenido exposiciones en Madrid y sobre todo en Euskadi, en el País Vasco, es una de las seguidoras de esta escuela y de Gaspar Montes Iturrioz. También a través de mi amigo Pello, pues conocí a Jesús Montes, sobre todo en la casa que tenía, en la casa estudio Caracoechea, que está en Ciga, en Navarra, y una casa, vamos, es un caserío de estos vascos con un buen gusto increíble. Él recuerdo que tengo de haber ido, bueno, claro, iba con mi amigo Pello, que ya ir con mi amigo Pello era una tarjeta de visita que te abría muchas cosas, porque aparte de que él es una de las personas más sensibles en todos los aspectos literario, musical y pictórico que he podido conocer, tiene mucho don de gentes, y era muy amable y muy querido por Jesús Montes Iturrioz, hijo. Y la pintura, el recuerdo que tengo siempre era que pintaba unos grandes ramos de flores, de violetas, todos flores muy iguales, pero con mucho detalle, en unos grandes jarrones blancos. Era una pintura agradable. Luego también tenía mucho paisaje de allí, de lo que era la zona. Otro pintor, Jesús Montes, otro pintor vivo, muy consolidado y muy referenciable, que sigue haciendo allí. Él expone en su casa, en su estudio, y vende allí gran parte de su obra. Ya muchos le tienen ya, que van a por lo que es su obra, porque es una pintura, como os digo, profundamente agradable, y casi trabaja de encargo, ¿no? Las 20 o 30 obras que puede pintar a lo largo del año ya las tiene prácticamente vendidas. Bueno, habrá gente que ya, pues por los años fallezcan o hayan ido a menos y ya le dejen de comprar, pero siempre hay gente que se suma a todo esto. También nunca le estaré lo suficientemente agradecido también a mis amigos Joaquín y Pello, que me presentaron a Joaquín Ilundain, que también es un gran pintor, sobre todo este pintor de la zona de Estella, y también ha pintado mucho de los campos del sur, un pintor magnífico. Él siempre, el recuerdo que tengo de él, de sus pinturas, era también pintado muchas tinajas, muchos jarrones, pero de una belleza increíble, casi comunicaban. No era un pintor de estos hiperrealistas, pero comunicaba mucho la obra cuando uno la contemplaba. También él tenía un rictus de un pintor torturado, ¿no? Bueno, un pintor torturado, de estar como siempre, como tener como mucha preocupación. Luego era un hombre, cuando te relacionabas con él, era un hombre muy agradable, muy amable, muy cariñoso, pero también tenía una especie como de halo misterioso y de sufriente. Era un cuadro que era un rictus que alguno lo hubiera pintado para algún santo mártir de
del Renacimiento o incluso del Barroco. Y a los otros a los que más conocí, ahora que se cumple un año, en el 2022, de la muerte de Jaime Basiano, fueron a los hijos de Basiano, del gran pintor, de ese gran pintor de Murchante de Navarra, que fue Basiano padre, y ellos dos, tanto los dos hijos, pues fueron, tanto Javier como Jaime, fue una gozada verlos pintar muchas veces, y ver cómo creaban. Y luego también, sobre todo, a Jaime tuve menos contacto con él, aunque también pintaba muy, muy, muy bien. Pero al otro, Javier era... mientras pintaba, se estaba riendo y te hacía reír a ti. Era como una cosa, era como un personaje, no voy a decir que era un personaje sarcástico, pero era un personaje tan alegre que yo creo que ya veías un cuadro de él y esa alegría que había tenido pintando y contándote y diciéndote ideas locas, y de repente estaba pintando en la naturaleza y te empezaba a contar de que había venido una cabra y le había robado un pincel y con el pincel había acabado el cuadro, y que luego no había tenido más que hacer la firma. De esas aventuras te podía contar miles. Y otro día un día que estaba el suelo, el cielo, pero iba a decir el suelo, el cielo totalmente despejado, y que le vinieron una manada de pájaros y se le pusieron encima, como la película de Hitchcock, y no le dejaban ver el sol y tuvo que ponerse un toldo encima, y que luego ya cuando no le veían los pájaros, pues ya lo pudo pintar y acabar. Bueno, entonces de esas aventuras podía pasarse horas y horas y horas contando, y era muy, 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 muy divertido. Era un gran vividor. También he conocido más, pero los más relevantes son estos, porque a los nombres que os he citado hay muchos a nivel de lo que es la geografía. Hay muchos y grandísimos pintores, pero son los con los que tuve la suerte de convivir. Casi todos son pintores de pintura figurativa. Yo todo lo que es el mundo de la abstracción vasca, pues no me relaciono con ellos. Igual porque en mi pueblo no era ninguno, y de las cercanías no supe o no pude, porque muchas veces uno puede saber intentar acercarse a un pintor, pero también a veces su mercado o no sé si la palabra es el silencio creativo o la sensibilidad creativa, pues te hace que no te acerques a él. Luego también he conocido muchos pintores malos, ¿eh? He visto por ahí a veces que uno pasea y ve pintar a cada uno que dice, ¿cómo se atreve? Pero bueno, nosotros nos vamos a atrever con Pedro Atanasio Bocanegra, que nos está enseñando lo que son los grandes templos de las órdenes religiosas de Granada. Y nos habíamos quedado en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, la antigua iglesia de los jesuitas, donde él pintó la visión de Cristo a San Ignacio. Y representa uno de los paisajes, todavía podemos ver esta obra, uno de los pasajes más conocidos de lo que es la iconografía ignaciana, que es conocida como la visión de la estorta, que es que camino de Roma para defender ante el Papa el proyecto de la orden por él fundada, se le apareció Cristo con la cruz a costas diciéndole, yo te seré propicio en Roma, según recoge el padre Rivadeneira, que fue uno de los primeros biógrafos de San Ignacio de Loyola. Y esta frase, ego, yo soy, en latín, es la que sale de la boca del Cristo que lleva la cruz y se dirige hacia lo que es la cabeza o el entendimiento de Ignacio de Loyola. También en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de los jesuitas de Granada es la aparición de San Pedro a San Ignacio. San Pedro, el apóstol San Pedro. La carrera militar de Ignacio terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Y después que Íñigo fue herido, la guarnición capituló, los franceses no buscaron la victoria y enviaron
al herido en una litera al castillo de Loyola, a la casa fuerte de Loyola, que también he tratado cuando os he contado en otro podcast las historias de los oñacinos y gamboínos, las luchas de los banderizos en Guipúzcoa. Y como los huesos de la pierna soldaron mal, los médicos consideraron que era necesario quebrarlos nuevamente e intentar hacer como una especie de operación, pero a lo bestia, no imaginaros cómo se hacía todas estas cosas. Íñigo pues se decidió a favor de lo que era la operación y la soportó históricamente, ya que anhelaba regresar a sus anteriores andanzas, se fuera como fuera. Pero como consecuencia tuvo un fuerte ataque de fiebres, producto de todo lo que era la infección, y pensaron que el enfermo moriría antes de lo que era la fiesta de San Pedro y San Pablo, que era el 29 de junio, y sin embargo a partir de ese día se produjo una inflexión y empezó a mejorar, aunque la convalecencia le duró varios meses, pero por eso se habla de que tuvo una visión ese día de San Pedro, o él relataba, o sus agiógrafos relatan, y por eso se le representa en la cama sufriendo. Aquí Bocanegra le ha puesto un gato blanco con las puntas de las orejas y la cabecita en la parte por detrás de los ojos la ha pintado de negro. Seguramente estos ya sabéis que eran recursos de elementos que tenían por allí cerca y que se permitían la licencia de poner ellos o de poner a los aprendices. Se decía, tú píntame un gato para aquí, para la esquina de la cama, y se lo pintaban. Luego también en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, interesante, hay un San Pablo transfigurado. Aquí es donde se inicia una serie de lienzos para la capilla mayor y para el retablo de lo que es hoy la parroquia de Justo y Pastor. También en el retablo hay momentos clave de la vida de San Pablo, el apóstol de los gentiles, mientras, como os he dicho, que en otros se centran en lo que son las escenas de la vida de San Ignacio, que los jesuitas le consideran como el nuevo apóstol de los gentiles. Y con un fuerte carácter descriptivo, narrativo, las referencias de Cano aún son muy escasas. No así las de Valdés de Leal, bien obtenidas directamente. Palomino afirma que en el año 1670 Bocanegra viajó a Sevilla, o bien a partir ambos de las mismas fuentes de los grabados de los que se servían. En los cuadros que existen en la Basílica de San Juan de Dios, dedicados a diversos episodios marianos, las ilusiones canescas a Cano son, junto con las flamencas, ya son claras y evidentes, especialmente en el color y en la manera de componer las escenas, aunque con dudas y vacilaciones en el dibujo, algo normal en él. En la sacristía de San Juan de Dios de Granada, en los testeros, se sitúan varios cuadros de él, como la Anunciación, la Adoración de los Pastores, la Huida a Egipto o una Sagrada Familia, que estos son obra clara por el inventario y por los libros de pagos y tasaciones de Pedro Atanaso de Bocanegra, al que también se le atribuye un San Bartolomé que abre la puerta de acceso a lo que era el hospital. Luego está la serie de la Cartuja, que es también de tema mariano, de la vida de la Virgen. Es quizá la más interesante. Son 10 cuadros en total, 6 para el cuerpo de la iglesia, para la nave, para donde están los sitiales de los cartujos, para lo que es y 3 para lo que es el presbiterio, en los que de alguna manera está presente también Cano, en especial en los primeros, y desde hacía poco tiempo su serie presidía ya la capilla mayor de la catedral, por eso influía tanto en todos. Mas, aunque con esas evocaciones evidentes en el color, en los modelos y en las formas de componer,
Bocanegra, y es una prueba de sus muchos recursos, introduce tales modificaciones y detalles que el conjunto ya goza de una, por así decirlo, de una gran originalidad. Lo mismo le sucede a la gran asunción del presbiterio, desarrollada en dos partes distintas, pues interpone la cornisa, abajo los apóstoles contemplando el sepulcro vacío y arriba el momento en que María es llevada al cielo. Por fin, a un lado y al otro del presbiterio, dos pequeños lienzos apaisados, que era su formato preferido, con la adoración de los pastores y de los Reyes Magos, algo más tardíos, que contemplan su labor por ese momento. En torno a la década de 1660 es cuando los trabajos de decoración de la nueva iglesia se pueden ya dar por finalizados, ya que según la información recogida por la crónica de José de Vallés, en 1663 las obras del nuevo templo ya se están prácticamente concluyendo. Tras él, y con anterioridad al año 1673, el monasterio se adentra en una breve etapa de gran austeridad y severidad de manos del prior Juan de Asián, del que se refiere en un memorial haber sido el cartujo más mortificado, abstraído y libre de ambición que han conocido esos tiempos. Tal fue el impacto de su personalidad que tras su muerte en 1674 se inició la causa de beatificación, llegando a alcanzar la dignidad de venerable, proceso del que se deriva la composición de una vera efigie póstuma, que la pinta Bocanegra, que se ostentó en la galería de retratos del monasterio para la veneración de los monjes. Y su autor, ya os digo, ya se le atribuye a él, es con toda probabilidad Pedro Atanasio Bocanegra, que durante lo que son el 1670 trabaja en el extenso ciclo pictórico de los muros de lo que es la nueva iglesia. Interesantísima siempre la serie de lienzos realizados, como os he dicho, representa las escenas de la vida de la Virgen con el centro de la Inmaculada y el resto a ambos lados de la iglesia hasta llegar al coro de los monjes, un nacimiento, presentación, desposorios de la Virgen, anunciación, visitación, purificación, y también en esta parte es donde hay una serie de esculturas que se representan a los personajes de Esther y Judith, de los que puede que la policromía fuera de Atanasio Bocanegra. También hay un cuadro que es muy bonito y que se puede ver muy en cercanía, que es el altar dedicado a la Virgen del Rosario, y que está coronado por una pequeña tablilla con un ecce homo atribuido a la escuela de Morales. En 1671, ya vamos a dejar lo que es esta etapa de los benefactores granadinos, tras su viaje a Sevilla el año anterior, en el año 1676, es cuando podemos definir que es su etapa de madurez. Trabajó básicamente para la catedral y en clara pugna profesional con el otro gran pintor del momento, que es Juan de Sevilla, aunque en los primeros momentos corresponden los lienzos de la epístola del templo jesuítico que ya conocemos. Bueno, después tras este supuesto viaje a Sevilla, retornó al Albaicín, donde su barrio era el barrio de siempre, a unas casas propias de la parroquia de San Miguel. Él se junta a un par de ellas, se las amuebla lujosamente y con el tiempo se convirtió en una especie de, la palabra no es casino, sino de salón, academia, donde se daba cita a lo más representativo de la sociedad granadina de su momento, a la que agasajaba generosamente. El clero secular, las cofradías,
La nobleza iban allí a encargarle, a disputar por sus trabajos. Su fama creció y a la vez también su orgullo, que debía tener terrible y desmedido, que lo llevó no solo a considerarse él como mejor pintor, sino también a ignorar y a despreciar a los demás. El momento culminante es el 1674, cuando el Cabildo Metropolitano, por los servicios prestados, en especial por haberles donado un excepcional lienzo del crucificado, le dio el título honorífico de maestro de pintura de la catedral. Los cuadros de la catedral los pintó alternando con Juan de Sevilla. En el crucero principal y cerrando las dos naves intermedias nos encontramos junto al arco toral, al arco alto, con los dos altares de piedra obra de Siloé. Ambos representan dos cuerpos. El cuerpo inferior tiene arco de medio punto, con ángeles y adornos en las enjutas, apeado sobre pilares, enmarcado el conjunto en dos columnas corintias con capiteles dorados y sobre los entablamientos textos latinos. Todo ello para enmarcar y resaltar una gran pintura central al óleo. En el cuerpo superior, otro arco de medio punto, más pequeño, descansando sobre pilastras estriadas, y en las enjutas medallones con relieves de cabeza. Un segundo entablamiento y el tímpano decorado con medallón central con el mismo motivo de cabeza rematan el altar, como en el cuerpo inferior un gran lienzo. ¿Qué hay en los retablos? Bueno, en ambos entablamientos con los textos latinos escogidos invitan a adoptar una actitud adecuada de admiración, de sobrecogimiento, de alegría ante cuanto concede y se está narrando en la capilla mayor. El texto latino traducido del altar del lado del Evangelio dice: está el Señor en este lugar, y el del altar de la epístola: este no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Ambos están tomados del Antiguo Testamento, del primer libro del Génesis. El altar del Santo Cristo, encastrados en el retrabo del Evangelio como en el de la epístola, dos óleos sobre lienzo, obras de los discípulos de Cano, como os digo, Pedro Atanasio Bocanegra y Juan de Sevilla. Son 4 pinturas de empeño realizadas en lo que es el decenio de 1670, que representan lo mejor de los artistas. En el cuerpo inferior, la flagelación de Cristo atado a una columna de Juan de Sevilla, obra estimada por los capitulares como una de las mejores pinturas que hay en esta Andalucía, era lo que decían. Representa a Jesús intensamente iluminado en primer término, desnudo, digno, atado al fusto de la columna, y la escena tiene lugar en el grandioso ámbito de un colosal zaguán con altura y profundidad gracias a un vano cenital abierto, que lo hace muy destacable. En el cuerpo superior, el martirio y triunfo de San Cecilio, patrono de Granada, es obra de Bocanegra. El fundador de la iglesia de Granada recibe el martirio junto a sus discípulos en el monte Valparaíso, ahora Sacromonte, y subraya el triunfo de la gloriosa presencia de Cristo, sedente y envuelto en un manto bermellón, María, con gran elegancia, y Santiago, patrón de España, en una posición ascendente entre el celaje. Ellos están en la parte alta, el santo está en la parte baja acompañando a sus compañeros mártires, y ya va a llegar el momento de su decapitación. El otro retablo es el altar de San Bernardo. En este segundo altar pétreo, el del halo de la epístola, los pintores intercambian las posiciones. Bocanegra pinta el cuadro inferior y Sevilla el posterior. En el cuerpo superior, el milagro de San Benito, de Juan de Sevilla. En primer término, 2 monjes tratando arrodillado de llenar un cántaro del agua
del riachuelo y en el fondo San Benito, acompañado de 3 monjes, para comentar la escena a las puertas del monasterio. En el celaje, rompimiento encarnado de la Trinidad, el Padre como creador, el Hijo Jesucristo portándose su cruz y el ademán de bendecir, y el Espíritu Santo irradiando la luz. Y en la parte baja, la pintura de Bocanegra, la pintura inferior, que es la lactación de la Virgen a San Bernardo, un estallido cromático, un alarde de facultades, María, Niño Santo en la diagonal principal, y en la segunda diagonal a su pie pinta Bocanegra como donante al arzobispo de Granada, Fray Francisco de Roys y Mendoza, y ángeles por doquier con diversas actitudes, destacando los que con violentísimo escorzo descienden en vertical sobre San Bernardo portando una corona. Con estos altares de siloescos, antesala de la capilla mayor, y ahora son los primeros acordes de todo lo que es la gran historia de qué alegría cuando me dijeron lo que es el Salmo 122, que era lo que intentaban representar y dar luz a la capacidad pictórica que ya estamos viendo a Atanasio Bocanegra. Hoy hemos recorrido los benefactores granadinos. También hemos de entender que el arzobispo y el cabildo de la catedral fueron otro de sus grandes colaboradores, de sus grandes benefactores, de sus grandes mecenas. Atanasio Bocanegra, un día más en Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González, encantado de haberos acercado esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.